Cada día nos acercamos más a ese momento de gran volatilidad donde se supone que el mercado debería tomar una decisión. Estoy hablando de la salida del ETF y todas las cosas que esto conlleva, no solo para Bitcoin, sino para todo el ecosistema de las criptomonedas. Así que bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a repasar de una forma un poquito más técnica esta cuestión y daros alguna alternativa de qué podría pasar en ese momento, no solo con esa perspectiva alcista con la que está todo el mundo, sino de una forma analítica, matemática y real. Hay algo que ya os he repetido varias veces y es que un analista profesional de mercados financieros titulado siempre te va a dar no solamente una opción alcista o una opción bajista, siempre tiene que representar, predecir, entre comillas, como mínimo dos escenarios para luego, en el momento que se den diferentes variables y parámetros concretos que se hayan estudiado previamente, lo que también se puede llamar plan de trading y todo esto, reaccionar y tomar una u otra decisión basándose en probabilidad matemática. Por eso siempre os digo que huid de todas esas personas, youtubers, influencers, lo que sea, que aunque baje sigan diciendo no, es que baja para comprar más o es que baja porque estamos acumulando y así según va bajando, ¿no? Que tenéis algunos ejemplos cuando Bitcoin estaba en 69.000, que era un fake out de manual, que no había volumen de negociación en esa zona por ninguna parte y sin embargo ahí teníais a la mayoría de canales más grandes de cripto diciendo que nos íbamos a los 100.000, pero ya, según bajaba, 50.000, no, es que estamos acumulando, pero no ves, alma de cántaro, la estructura que se acaba de romper, no ves que no hay ningún tipo de volumen de negociación en ese punto. Sin embargo, en este canal podéis ir a esas fechas y veréis cómo desde los 55.000 marcamos la zona de los 18.000 como posible target de esta gran corrección. Incluso cuando tuvimos ese rango bien formado en los 48.000 dólares, que aquí en directo metíamos un short hasta esos 18.000, seguían surgiendo análisis completamente random que de nuevo nos volvíamos a los 100.000, ¿no? Parecía que cada vez que bajaba un poquito, aunque estuviéramos ya en 20.000 dólares, seguían con esta narrativa de no, solo baja para volver a subir. Obviamente, ¿no? Pero si nos ahorramos esos 2 años de caída, mucho mejor. Pero bueno, es lo que hay. Así que hemos llegado al momento decisivo, ¿no? Estamos llegando a esa zona clave de los 48.000, 50.000 dólares, donde existe un supply, una oferta brutal. De hecho, toda esta zona es la de máxima negociación de volumen de comercio de Bitcoin en la mayor parte de la estructura. Es decir, cuando ya rompimos este rango, esta zona de los 32.000 dólares, la zona de mayor confluencia son esos 50.000 dólares, algo que coincide perfectamente con esa narrativa del ETF. ¿Por qué? En el mundo de las finanzas siempre hemos escuchado la frase de compra el rumor, vende la noticia. Pues esto podríamos aplicarlo perfectamente en esta situación. ¿Qué sabemos? Bien, en primer lugar, que en esta zona de aquí aproximadamente 27, 25, 28.000 dólares creció el volumen de una forma exponencial en Bitcoin. ¿Por qué? Básicamente fueron esas fechas cuando se conoció ese rumor de que iban a tomar ya una decisión con referencia a ese posible ETF en enero de 2024. Entonces, ¿qué hicieron las empresas e institucionales? Empezar a comprar como locos en esta zona y por eso hemos visto esta gran subida que justamente desde ese punto ha sido de prácticamente un 80%. Y eso sin contar las que ya venían compradas desde este punto de aquí, que era la zona técnicamente perfecta para entrar después de haber roto esta capitulación, formar ese pullback y tomar la liquidez que faltaba en esa zona. Entonces, muy sencillo, sabiendo esto, ¿por qué no podemos pensar que tal vez esas grandes empresas e instituciones que no mueven unos miles, unos cientos de miles de dólares, no, sino que mueven miles y miles de millones, ¿por qué se iban a arriesgar a no tomar beneficios justo en esta zona de resistencia clave
cuando ya han doblado su capital. Y claro, nosotros a lo mejor buscamos porcentajes muy altos, por 10, por 20, por 50, por 100, pero estos fondos de inversión lo único que pretenden es proteger ese capital y tener un crecimiento orgánico a medio y largo plazo. No buscan hacer un por 10, simplemente con sacar un 20, un 40, un 80 o un 100%, como ha pasado en este caso, ya están más que contentos. No pueden arriesgarse a perder ese beneficio. Entonces, claro, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles son las opciones técnicas que podríamos abordar para ver las dos opciones? La alcista, que ya la sabemos, muy fácil, se aprueba el ETF y directamente explotamos, o la opción bajista, que habría que rebuscar un poco más. Bien, en primer lugar vemos que ya está comenzando a tener un poco de cansancio el precio en esta zona. Si nos vamos a temporalidad diaria y colocamos el indicador más sencillo del mundo, el más básico de todos, el RSI, vemos que a medida que el precio ha estado subiendo, el RSI, la fuerza relativa, ha estado bajando. Es decir, que se está formando una divergencia bajista gigantesca. Y claro, si volvemos al gráfico en temporalidad semanal, podemos ver diferentes targets para la ruptura que se ha producido de ese triángulo que teníamos. La primera era esta de aquí, esos 48.000, 49.000 dólares, que coincidiría perfecto con esa toma de liquidez por la parte superior, rompiendo los máximos anteriores de cuando pasó lo de Luna y todo esto, esos 48.000 dólares de los que hablábamos. Y por otra parte, la opción bajista, que serían aproximadamente los 37.000 dólares. Pero claro, luego tenemos otra opción. Si nos remitimos a la teoría de las ondas de Elliott, pudimos contar una primera onda con ondas más pequeñas, obviamente dentro de ella, que se produjeron de una forma prácticamente perfecta después de que sucediera esta capitulación. Es decir, tendríamos una especie de reinicio donde cambiaríamos ya por fin esa tendencia bajista del último año a tendencia alcista de nuevo. Pero claro, si os fijáis, ¿qué ocurre aunque el precio suba? Que siempre tiene que corregir, porque de eso se tratan las estructuras en el trading. El precio no sube así directamente, sino que va creando sus ondas con forma de escalera. Es decir, a pesar de que el precio suba, siempre vamos a tener diferentes correcciones en ese movimiento, al menos cuando el precio se mueve de una forma más orgánica. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que el precio directamente se ha disparado desde justo esa zona donde las instituciones conocieron esta nueva información. Claro, como os decía, el escenario alcista ya lo conocemos, pero ¿cómo sería más o menos el bajista? Pues a mi parecer podríamos llegar a tener una corrección más o menos primero hasta esta zona de los 37.000 dólares, que coincidiría perfectamente con la creación del pullback de esa primera onda dentro de una segunda onda más grande, o que directamente fuéramos a tomar esta zona de liquidez oculta que nos queda por tomar sobre los 32.500 dólares. Y esto nos llevaría a formar una estructura mucho más orgánica, donde tendríamos esta primera onda, una segunda onda más grande, esa toma de liquidez, y luego el precio nos llevaría de nuevo con una tercera onda hasta esos máximos anteriores. Y ahí, ¿qué ocurriría? Muy sencillo, tendríamos esas ondas correctivas y luego empezaríamos un nuevo ciclo. Es decir, el movimiento general sí que sería alcista, pero se formaría con más tiempo y de una forma mucho más orgánica de la cual la gente se espera, que es directamente que explotemos to the moon, que sí, que podría pasar, que esa es la opción alcista, pero quiero que también tengáis en vuestra mente esa segunda opción, que sigue siendo alcista a largo plazo, pero que primero nos haría corregir al menos un 25, un
30%. Algo que justo ha comentado el ex CEO de BitMEX, Arthur Hayes, y que explica algo más o menos similar a lo que os acabo de comentar, solo que hablándolo y no explicándolo de forma técnica en un gráfico, pero la base es la misma. Las situaciones que van a ocurrir para que esto se dé son iguales. Y es que quiero ir ahora al gráfico de Amazon en temporalidad mensual y nos vamos a ir allá por los años, por el 1998, el año 2000, cuando se produjo esa gran crisis, esa burbuja de las .com, para que veáis esto, ¿no? Es decir, este gráfico, si os fijáis, es literalmente el mismo que Bitcoin. Tiene un ciclo muy similar al que hemos visto desde el principio con la principal criptomoneda. Y esto es Amazon. Tenemos la primera subida, la primera caída también, la primera corrección gorda después de llegar a esos máximos, la segunda toma de liquidez por encima, pero con cierre después por debajo, y posteriormente la caída. Este intento también de formación de gato muerto y después ya la gran caída hasta formar un nuevo rango donde más o menos lo tuvimos por aquí, formamos esa capitulación y de forma exactamente igual rompimos esa estructura y volvimos a subir al alza. Y claro, esta zona sin duda es donde estaríamos ahora en Bitcoin. Obviamente los tiempos y las cantidades que hay en estos ciclos, tanto en el de Amazon como el de Bitcoin, son muy diferentes porque hay una diferencia de muchos años y sobre todo de mucho crecimiento tecnológico en el mundo. Hoy en día cualquier persona desde su móvil puede invertir en Bitcoin, mientras que en Amazon no teníamos esa posibilidad en el año 2000, con lo cual es normal que el ciclo de Bitcoin pueda ser mucho más rápido. Pero si os fijáis, a lo largo de todos los años de historia de los mercados, los ciclos siempre son iguales. Siempre tienen variables que coinciden completamente porque dependen de factores que siempre son los mismos. Que por cierto, chicos, aprovecho para comentaros que hemos abierto 2 plazas para nuestra formación de análisis profesional de mercados financieros para este mes de enero 2024, para daros la posibilidad a todos aquellos que empecéis desde cero, que seáis principiantes o que ya llevéis tiempo en este mundillo pero queráis aprender de la mano de profesionales titulados, ¿vale? Repito, titulados en el sector, y llegar a maximizar tanto vuestras ganancias como optimizar y mejorar vuestro trading, ¿vale? Os dejaré siempre durante este mes un mensaje en la descripción donde os digo que podéis hablarme a mí directamente, a mi Telegram personal, y yo os voy a resolver todas las dudas sobre esta formación continua que estamos dando con atención, seguimiento personal. Sí, esto es formación continua, no te vendemos un curso y ya está, no, sino que según vas aprendiendo vas a estar con todo el grupo de alumnos, tutores, profesores, soporte en un chat con nosotros todos juntos las 24 horas, que si tienes una duda de alguna clase o de lo que quieras del mercado a las 4 de la madrugada, pues siempre vas a tener a alguien que te resuelva la duda al momento, algo súper importante en el mundo del análisis de mercados financieros. Esto no es solo trading, es ir más allá, así que todos aquellos que queráis me tenéis ahí en el Telegram de la descripción y estaremos encantados de resolveros todas las dudas y explicaros el funcionamiento. Pero bueno, después de meter aquí este pequeñito spam, vamos a continuar con el análisis que teníamos. Como veis, coincide completamente la formación de las ondas en la estructura de Amazon con lo que podemos predecir y pensar de que podría llegar a ocurrir si tuviéramos ese segundo escenario, que primero sería bajista, para continuar de una forma más orgánica al alza, pero dentro de más tiempo. También coincidiría bastante bien con el tema este de la posible crisis, etcétera, etcétera. En este caso, Amazon bajó casi un 60% en esta corrección. En Bitcoin estimamos que podría ser de eso, 25, 30, 35%, no mucho más, creo yo, hasta tomar esas zonas de liquidez y que después ya completaría esa última onda que os comentaba
para explotar de nuevo al alza, romper esos máximos y ya así consolidar por encima para seguir subiendo. Además, fijaros en otra cosa que es sin duda la clave de todo esto. Al principio del vídeo me quejaba porque había mucha gente que aquí seguía diciendo que nos íbamos a los 100.000, pero ¿qué es esto de aquí? Este vacío. Ahora estamos en Amazon, sí, pero ya lo veréis ahora que lo pondremos en Bitcoin y compararéis. Bien, ¿cómo vamos a subir, cómo vamos a superar esta zona si no tenemos ningún tipo de volumen de negociación? Nadie, ningún operador, ningún comerciante quería operar Bitcoin, quería comerciar, quería operar Bitcoin a estos precios y por eso el precio cae. ¿Qué ocurrió justo aquí? Que al no haber ningún tipo de volumen, superamos la zona rápidamente con una sola vela mensual en Amazon. En este caso, formamos un rango por encima, tomamos esa liquidez inferior con volumen ya formado y ahí sí, en ese momento podemos seguir buscando precios mayores. Bien, comparemos esto mismo en Bitcoin. Tenemos exactamente la misma situación. Como veis, el volumen se formó por debajo de esa zona, pero en este momento no tuvimos ningún tipo de rango que rompiera al alza con ningún volumen. Aquí lo podéis ver, está completamente vacío. Por el contrario, tuvimos esa ruptura estructural bajista que se podía ya detectar desde los 63.500 dólares, creo recordar. Entonces el precio no podía subir, no podíamos buscar esos precios mayores porque los comerciantes, los operadores no los buscaban. Y claro, visto así, comparando esta estructura con la de Amazon o con la estructura de otras empresas que vivieron ciclos similares, obviamente tenemos esa primera opción alcista, que es la que espera la mayoría. Eso sí, siempre formando un rango en esta zona donde podamos ver una gran cantidad de volumen, y por otra parte tendríamos esa opción más orgánica, más normal, que se movería de una forma muy similar a lo que vimos con Amazon. Y de nuevo, superando esta zona con volumen inexistente de una forma rápida, con un velazo rápido, formando un rango un poco por encima, viendo aquí al menos algo de volumen y ver una toma de liquidez a esa zona vacía, un reingreso al rango y una ruptura hacia arriba. En ese momento, en esa ruptura, ahí sí que tendríamos la seguridad, la certeza de que Bitcoin va a seguir teniendo una gran estructura alcista como la que ha tenido Amazon a lo largo de todos estos años. Pero sí, son 20-23 años que le ha llevado a Amazon recorrer toda esa subida hasta el día de hoy. Como os decía, obviamente los tiempos en los que vivimos son muy diferentes. Todo el tema de la digitalización podría acelerar este proceso, pero al menos daros esta idea por encima, que se os queden estas estructuras para que no solo penséis que todo va a explotar, sino que en el momento, que puede darse perfectamente, de que todo empiece a caer de nuevo, sepáis un poco por dónde van los tiros y ya tengáis unas miras a un medio largo plazo más interesante. Para finalizar el vídeo, chicos, voy a recordaros el tema de la tarjeta de Bybit, que justo no la he traído hoy. Pensaba que la tenía en la cartera, pero me la dejé en casa, así que bueno, os la enseñé el otro día ya. Es literalmente esta tarjeta de aquí, ¿vale? Esta es una foto que le saqué yo directamente cuando me llegó a mi casa para enseñárosla, y simplemente recordaros que la pidáis lo antes posible, porque os la envían de forma gratuita a vuestra casa, y además consiguiéndola desde el enlace que os dejamos en la descripción, el enlace de nuestra comunidad, podéis ganar no solamente estos 25 euros completamente de regalo ya para vosotros, siguiendo los pasos que dicen aquí, simplemente por aplicar la tarjeta y pedir que os la envíen, que además os la envían gratis, sino que también podréis ganar hasta 150 dólares más para que podáis gastar con vuestra tarjeta y todo, ¿vale? Así que echadle un vistazo, también lo tendréis en la descripción. Muy importante hacerlo cuanto antes, porque estas promociones se van a acabar rápidamente y así tenéis tarjeta gratis en vuestra casa, 25 euros completamente de regalo solamente por pedirla y 150 dólares más si hacéis más cositas, ¿vale? Así que chicos, espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, dejadnos un buen like, yo al final quiero que siempre estéis con
una visión más amplia del mercado, ¿vale? No solamente lo que veis por ahí, que es todo FOMO o food, no hay análisis real, ¿no? No hay término medio. Y bueno, espero veros a todos también en los próximos vídeos del canal, apoyando como siempre estáis haciendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.